Vacuna contra la COVID-19. Conoce el plan piloto. Primero trabajamos en una etapa que va a perfeccionar el proceso para después ser aplicada a toda la población. En el plan piloto vacunaremos al personal médico de la primera línea de los hospitales de la Red Integral de Salud. También vacunaremos a los adultos mayores de los centros geriátricos del Estado, junto con el personal que los cuida para protegerlos y volver a estar cerca de ellos. Necesitamos esta etapa para asegurarnos que la vacunación alcance la máxima efectividad para todos los ecuatorianos. Solo así lograremos la inmunidad colectiva. Una vez concluido el plan piloto, se aplicará la vacuna a toda la población progresivamente por fases. Mientras tanto, sigamos cuidándonos. Con el plan vacunarse, yo seguro sí. Sembramos futuro. Autorización número 0161. CNE, Elecciones Generales 2021. La Universidad Estatal de Bolívar anuncia al país la apertura de los programas de maestrías de la Dirección de Posgrado y Educación Continua. Universidad Estatal de Bolívar, adaptada a los nuevos tiempos y la sociedad actual. Nuestro objetivo primordial es acercar a la universidad de manera virtual a todos aquellos que quieran acceder a los estudios de educación superior con calidad y calidez. Ofertamos programas y cursos de educación continua en modalidad presencial y en línea. Información: Ciudadela Los Trigales, primera etapa, Manzana 3, edificio de posgrado. Contacto telefónico 099 14 71 168 096 009 5302. Está en mis manos. Está en mis manos. Está en las mías. No más excusas. No con palabras. Siendo consciente. Por mis abuelos. Por mis hijos. Por mi familia. Asumiendo un compromiso. Ahora el compromiso es nuestro. Detener la pandemia y reactivar al Ecuador. Yo me cuido. 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 El gobierno de todos. Escuchen, hermanos, lavarse las manos es muy necesario para parar. ¿Qué? Porque al COVID le vamos a ganar. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Cubre tu mejilla, ponte mascarilla, que con tu saliva puedes contagiar. Poco de nariz y boca debes proteger, porque el virus puedes contraer. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Por eso por distancia, con elegancia, evita el beso, evita el abrazo, evita dar la mano, te lo digo como hermano. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Hablemos por Zoom. Amigos, muy buenas tardes del municipio de Guaranda, del alcalde Luis Medardo Chimbolema, del equipo de comunicación de Guaranda TV, de la radio Runacunapac, de la radio El Salinerito, que en esta tarde nos están retransmitiendo. Darles la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro con ustedes, entre nosotros, para hablar de un tema que hace un año decíamos, ojalá pase esto rápido. Hace un año, en estos momentos, estábamos viviendo los momentos más complicados, más complejos de la pandemia, y para todos nosotros decíamos, esperemos que esto pase pronto. Ha pasado un año y seguimos con los inconvenientes, y por eso vamos a seguir hablando del tema de COVID. Hoy en esta tarde nos acompañará Gustavo Camacho, un médico guarandeño joven con
mucha experiencia en el tema y que esperamos llene las expectativas de ustedes y que puedan recibir la información que ustedes están necesitando y deseando. Quiero inmediatamente dar paso a un video, un Vox Populi que hemos preparado para empezar este conversatorio en esta tarde. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas las personas que se nos están uniendo y a los que nos están escuchando por la radio El Salinerito, por la radio Runacunapag y Crisólito, y a los televidentes también de Guaranda TV. Por favor, pasamos al Vox Populi. Por lo general sí, dicen que dejan unos efectos secundarios como por ejemplo la falta de respiración, creo. O sea, los pulmones quedan algo como mal y algo así. O sea, realmente tengo entendido que el COVID como tal lo que causa es, o sea, una neumonía más o menos. O sea, básicamente afecta lo que es los pulmones, causando, yo que sé, una gripe, tos seca y ese tipo de cosas. Los efectos secundarios tengo entendido que existen muchos después de obtener este virus, que es como dermatitis, problemas cardíacos, problemas en algunos órganos vitales. Entonces, creo que los efectos secundarios son varios según el cuerpo de la persona. Los efectos secundarios se producen basados a la falta de respiración y cosas, problemas en todo el sistema inmunológico del ser humano, se puede decir como tales son las muertes instantáneas, se puede decir en este caso, del COVID. Realmente creo que depende mucho de las personas y de su sistema inmunológico, ya que no a todas las personas le va a afectar de la misma forma o va a dejar secuelas iguales. Entonces yo creo que depende mucho de cómo sea el cuerpo de cada persona y cómo le tenga sus defensas para que le ataque más o menos a su cuerpo. Yo creo que apenas tengamos algunos síntomas como falta de respiración, a veces ya nos da como dolores musculares, dolores de cabeza. Yo creo que esos serían los síntomas. A veces nos da como un tipo tos, algo así. Y ahí tal vez ya podríamos acudir a hacer una prueba para estar seguros ya de que poseemos ese virus. Ya lo que nos hagamos la prueba, ya viendo que cómo nos sale el resultado, todo eso, y entonces sería necesario acudir a tu médico para que seguir con los tratamientos adecuados que nos puede dar el médico. Bueno, de eso he escuchado, pero no estoy tan seguro con los nombres, pero sé que hay unas nuevas variantes del COVID-19 que empezó y luego ya van algo como que se incrementa otras variantes y casi con los nombres no estoy tan familiarizado. Realmente siento que cuando las personas o cuando empiecen a presentar ciertos síntomas como tos o gripe, o sea, si ellos creen necesario que deben realizarse una prueba, pienso que podrán acudir en cualquier momento. Realmente, o sea, considerando el estado de nuestra salud en nuestro país, o sea, hasta que no se tenga realmente unos resultados específicos sobre si tenemos COVID o no, o sea, no sabes exactamente si podemos iniciar un tratamiento contra tal, porque, o sea, no sabemos específicamente si es COVID o solamente es una gripe común o otro tipo de enfermedad asociada. Realmente no estoy muy informado sobre ello, o sea, sí he escuchado que hay nuevas cepas como tal, pero no estoy tan informado al respecto, o sea, no estoy muy informado sobre ese tema. Creo que es importante que las personas nos realicemos la prueba en cuanto tengamos síntomas. Al primer síntoma sería muy importante que ya nos hagamos las pruebas para evitar contagiar al resto de personas y también para que así podamos precautelar nuestra salud mismo, porque si no nos hacemos a tiempo y luego dejamos pasar más tiempo, es más complicado que nos mejoremos pronto. En caso de presentar síntomas, creo que sería necesario e importante iniciar de manera inmediata para que nuestra salud pueda mejorar rápido y también para que no contagiar a más personas y lograr que la enfermedad sea persuadida a tiempo. En realidad no estoy muy informada sobre el tema. Sé que hay como unas 3, 4 cepas que han salido en los últimos días, en el último tiempo, desde que apareció la enfermedad, pero no tengo información exacta sobre lo que está pasando y sobre estas cepas.
Considero que la prueba se debería realizar ya a toda la población, considerando la gravedad de la situación en la que se encuentra actualmente el mundo, se podría decir. Entonces es necesario que todas las personas se lleven a cabo esto. El tratamiento médico como tal sería una situación complicada debido a que no contamos con la tecnología ni el conocimiento necesario para poder actuar como se debe. Entonces es una complicación sumamente enorme basado a nuestro país. En realidad no tengo conocimiento como tal, pero también he escuchado comentarios al respecto. Como le dije, el mundo todavía no está preparado para combatir este tipo de enfermedades. Se está volviendo muy complicado en realidad. Por lo general o por recomendaciones médicas he escuchado que en cuanto se tenga conocimiento de que ha tenido contacto con personas que padecen esta enfermedad o que se siente con síntomas. Yo imagino que nada más tener los resultados de tener un resultado positivo hasta la enfermedad debería ya iniciar un tratamiento médico para que no se agrave su salud. He escuchado, he leído, pero en realidad no sé 100% cuáles son o cuántas hay. Sí he escuchado que ha variado, pero en realidad no sé cuántas habrán y cuáles son sus síntomas. Amigos, amigas, retomamos el programa. En esta tarde nos acompaña el doctor Gustavo Camacho. Él es médico cirujano graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es una persona que tiene mucho conocimiento acerca de la auditoría médica, tiene algunas publicaciones científicas y Gustavo Camacho es el ex director distrital de salud. Gustavo, buenas tardes y por intermedio tuyo a todas las personas que nos están viendo en esta tarde. Hace un año, Gustavo, usted era el director distrital de salud y estaba a la cabeza de la pandemia. Después de que ha pasado un año, hoy nos vemos nuevamente en una situación crítica. Los datos que nos dan, diríamos que es una de las situaciones más críticas que ha vivido la ciudad de Guaranda, el cantón Guaranda, posiblemente el país. Hace una semana y un poquito más que nos reuníamos con el COE cantonal, nos hablaban de prácticamente tener ninguna plaza en los hospitales, en los 2 hospitales que nosotros atendemos acá. Después de todo este año, Gustavo, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos evaluar? Y tenemos un montón de preguntas. Realmente este año transcurre, pensamos que la gente en poco tiempo iba a entender que teníamos cosas muy simples que hacer, el lavado de manos, la distancia social, la mascarilla. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los seres humanos no hemos podido, no entendemos esta relación de las personas con el virus, no entendemos esta nueva normalidad, digamos, hablo estrictamente del distanciamiento social. Parece que nos negamos a separarnos de nuestras familias, del contacto corporal que, digamos, esta cultura tiene. Gustavo, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Marco, buenas tardes también con la audiencia que sigue a esta hora. Es un gusto siempre poder compartir con ustedes. Es interesante aceptar invitaciones como estas, en donde se puede conversar, debatir y también expresar cierto conocimiento que se ha venido ganando y se sigue adquiriendo a través de la lectura científica que se debe hacer para poder dar seguimiento y manejo a situaciones y condiciones como la que estamos atravesando. Hay varias preguntas en esta primera parte que usted menciona. ¿Cómo se evalúa este año? Yo creo que ha sido uno de los años más difíciles, catastróficos de los últimos tiempos, que nos han dejado secuelas irreparables, irreversibles, a nivel macro y micro, a nivel social, económico, a nivel científico también. Creo que hemos aprendido mucho y también creo que hemos desaprendido mucho en este año. Definitivamente las muertes que se han generado desde que inició la pandemia son el costo más alto que la humanidad ha pagado en estos últimos tiempos, seguido de todo lo que esto conlleva. Y es muy preocupante ver que después de todo esto que hemos atravesado, la conciencia de la gente a nivel mundo sigue siendo baja. Vemos que el nivel de interés de la población en un momento fue alto y después esto se fue desvaneciendo junto con el miedo o el respeto que se va perdiendo a la enfermedad.
y el impacto sigue siendo igual de grande que en un inicio. Vemos que ya vamos al segundo año de pandemia y de enfrentarnos a lo desconocido, y seguimos sin bases sólidas, seguimos sin objetivos claros, comunes, hablando de un comportamiento social que debe estar guiado en una sola línea. Entonces, tenemos mucha preocupación, y todo esto se conecta con el número de casos que vamos teniendo, se relaciona con el número de personas complicadas que vamos teniendo, se relaciona con el desabastecimiento de medicamentos que vamos teniendo a nivel de Latinoamérica, a nivel de Ecuador, y vamos entrando más a nivel de provincia y ciudades, preocupante. Nuestros hospitales desabastecidos, adaptados a la rápida para poder enfrentar situaciones para las cuales no estábamos preparados, jamás estuvimos preparados. Y todo esto ahondándose con la gran carga de personas que sigue contagiándose. No acabamos de salir del último brote gigantesco que tuvimos acá en la provincia, el del carnaval. Seguimos ya dentro del tercer o cuarto ciclo, dentro del mismo brote, y no podemos superar. Y esto ha conllevado muertes de gente cercana, de gente lejana. Creo que todos hemos visto fallecer a gente en estos últimos días, de familias conocidas, allegadas a nosotros, y esto se da justamente por esa baja conciencia social, por esa baja comprensión al riesgo que hay. Incluso en familias que ya han tenido pérdidas, hemos visto cómo han vuelto a caer en el mismo error. Pasa un tiempo y vuelven a caer en el mismo error. Han triplicado, han cuadriplicado las consultas, la demanda de pacientes sintomáticos y confirmados, a tal punto de llegar a colapsar, creo que el sistema privado, y es del caso de algunos colegas que mantenemos contacto, mantenemos conversación a nivel nacional, están colapsadas prácticamente las consultas particulares en este punto por la pandemia. Entonces, vivimos un escenario caótico. Nuevamente analizamos un año sumamente duro. Tenemos como resultado baja conciencia ciudadana, tenemos bajo nivel de acción a través de autoridades sanitarias a nivel nacional. Hace falta gestión, y es evidente con esto que les comentaba del desabastecimiento. Nuestros pacientes tener que comprar la jeringuilla, tener que comprar el antibiótico porque sobreinfectaron, o tener que mandar pacientes a otras ciudades porque sobreinfectan todos los días y complican las terapias intensivas, es una cosa que preocupa. Entendemos que esto se va de las manos a los médicos, a la gente que está dando la cara. No es la culpa del médico, pero sí de un modelo de gestión que no está respondiendo a la necesidad que se va presentando. Vemos que hay falta de proyección de escenarios en muchos campos, y esto incluye al ámbito médico, al ámbito administrativo, no solo del área médica, y también al ámbito social. Entonces, concatenan muchos círculos para generar este gran caos que ahora estamos enfrentando. Gustavo, al frente de la pandemia, dices, posiblemente nos está faltando gestión, nos está faltando alguna forma de poder abastecer a los hospitales, de poder tener los suficientes medicamentos acá. No vamos a calificar la gestión de la actual administración, tampoco seguirnos quejando, ¿no es cierto? Porque en todo lado lo que hacemos es insultarle al ministro, nadie quiere asumir esa cartera de Estado. Y nosotros quisiéramos reflexionar acá acerca de qué es lo que está pasando con la gente. Desde la psicología podemos decir que uno aprende solamente con la muerte, y este no es el caso. Nosotros mismos, personalmente, te puedo decir que hemos perdido personas muy cercanas, y sin embargo vemos que la gente no está aprendiendo. Y ahí hay un reto muy grande para la sociología, la psicología, sobre todo la psicología social, en la que no logramos entender. Yo voy a hacer una reflexión pequeñita para que te des cuenta desde el otro lado también qué es lo que nosotros tenemos que enfrentar como municipio.
hay un grupo de personas insistentes acá de la ciudad de Guaranda, del centro de Guaranda, digamos, que nos piden permiso para hacer actividades artísticas y no quieren aceptar un no. No podemos entender cómo, después de haber vivido toda la tragedia que hemos vivido, hace 2 semanas compareció en este espacio el doctor Marcelo Aguilar, y Marcelo hablaba de más de 45,000 muertes. Él dice, vean, es bajito el número que les hablo, pero son más o menos 45,000 muertes en los datos reales, no en los datos que nos dice el Estado. Y no podemos entender. Nosotros también estamos en esa situación acá en el municipio, Gustavo, porque el municipio de Guaranda y ninguno de los municipios tiene, digamos, la competencia y tampoco puede entregar recursos a salud o a los hospitales para que podamos abastecerlos. Entonces, la única herramienta que tenemos en este momento son las herramientas que nos dicen los médicos, que nos dicen los epidemiólogos. Y es justamente esto que no necesita medicación, que no necesita recursos, la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, lo único que nos puede salvar. ¿Tú nos podrías dar algún aporte en relación a eso? ¿Qué nos pasa? Definitivamente hay una falta de empatía social. Esto es general. Yo no entiendo lo que le está pasando a otro que está sufriendo este momento una crisis severa por la pérdida de un familiar, por la terapia intensiva, por la falta de ese medicamento. Y esa falta de empatía social está haciendo que estos conglomerados sigan reuniéndose, sigan exponiendo y exponiéndose también. Entonces, yo creo que ahí está la primera respuesta y por ende la primera sugerencia. Definitivamente esto va más allá de las autoridades, definitivamente esto va más allá de querer tapar un hueco, un déficit que se está atravesando. Aquí se necesita concientizar a la gente, pero es difícil concientizar a una población que no ha logrado responder por varias generaciones a medidas muy básicas. Y bueno, ahora estamos tratando aceleradamente de que eso se implante en la gente, un nuevo chip para las personas, pero no hay respuesta, hay muy poca respuesta sobre esto. Segundo, definitivamente esa sinergia entre la ciudadanía y los gobernantes, los mandantes, tiene que existir para que el canal de comunicación sea claro, para que las sugerencias sean aceptadas. Necesitamos comprender el mensaje y, por ende, las autoridades necesitan tener un nivel de asesoramiento adecuado. El pensamiento del doctor Marcelo Aguilar es un profesional que conoce muchísimo, creo que las personas que más experiencia tienen en el país y en Sudamérica sobre el tema. Y él es claro, hay falta de acción a nivel de autoridades y también hay falta de respuesta por parte de la ciudadanía. No se saca nada buscando un culpable, se saca buscando soluciones, pero aceptando estas soluciones que están siendo propuestas por los entes reguladores y de control. Hemos sido testigos de que la misma gente que critica, que está pidiendo cambio de medidas, nos ha tocado atenderles en estado etílico, y es una vergüenza, porque después de estas reuniones generan contagio. Entonces, esto es real, no es algo que solo se dice para tratar de poner excusa de un lado o de otro, ¿no? Lastimosamente, nuestra sociedad vive del problema, del lío, pero el rato que le toca acatar disposición, el rato que le toca poner de parte, el rato que le toca generar un cambio positivo y además propositivo, ahí viene ese doble sentido de la gente, no hay tal respuesta. Entonces necesitamos tener una vía de canal de comunicación en emergencia, debemos mantener eso todavía clara para que la ciudadanía pueda mantener estos mensajes de forma presente y constante durante su desarrollo de actividades. No creo que la solución esté en cerrar las actividades al 100%,
pero sí de ir tomando decisión sobre los focos que se me van formando. Es uno de los puntos fundamentales. Vemos que el tema de vacunación es lejano, está en eso, es un tema experimental a través de los comunicados que se hizo por parte de Pfizer, de que se está viendo ya el medicamento para el coronavirus por vía oral. Entonces, vamos a ver probablemente otro año más de enlentecimiento y trabas en este tema. Y hasta tanto necesitamos tomar acciones y soluciones viables. Y nuevamente, insisto, para eso es concatenar a la ciudadanía con el mensaje claro que mandan las autoridades, teniendo responsabilidad y conciencia. Yo creo que aquí las acciones políticas deben tomar un segundo plano, por ejemplo, porque hemos visto que han tratado de ganar protagonismo por uno u otro lado, tomando acción política, pero no tomando una acción trascendente para el estado de salud colectivo, para la salud pública, y eso está haciendo daño en este momento también. Entonces, iría por ahí la sugerencia de cambio, iría por ahí la sugerencia de acción. Vuelvo a insistir, esto no es posible si es que la ciudadanía no genera cambio propositivo y se adhiere a las medidas que ya son conocidas. O sea, no hay dónde más decir, dónde más investigar, dónde más rebuscar, porque las medidas están dadas, son claras. Vimos lo efectivas que son cuando la población las asume, cuando la población las enfrenta. Pero también ahora estamos viendo que son nada efectivas cuando todos toman ya su estilo de vida normal y hay esa baja capacidad de empatía social. Yo creo que ahí está, Marco, la clave de superar esta situación. Gustavo, amigas, estamos conversando con el doctor Gustavo Camacho. Seguimos hablando del tema de COVID y hoy le hemos propuesto una serie de preguntas a Gustavo. Queremos decirles que el momento que ustedes quieran intervenir, están abiertos nuestros mensajes, nos pueden preguntar, le pueden preguntar al doctor Gustavo Camacho. Les rogamos, si alguien quiere hacer una intervención, puede a través de la aplicación que tiene Zoom, le dejamos la mano levantada y les podemos escuchar. Gustavo, después de un año iniciábamos este diálogo diciéndole a Gustavo Camacho que después de un diálogo de este año de pandemia, que hemos aprendido. Y le decía también a Gustavo que, digamos, hay un abandono posiblemente de las medidas de seguridad acá en la ciudadanía, no solo aquí en la ciudad de Guaranda, sino también en el país. Gustavo, el día de hoy, en uno de los noticieros nacionales, le entrevistaban al director de Seguridad Ciudadana del municipio de Quito. En Quito empezaron a hacer barridos muy fuertes desde el día de hoy sobre el uso de la mascarilla. Y él, casi con las manos abajo, decía, para mí es muy difícil decirles lo que les voy a decir, pero la gente ni siquiera se deja controlar. ¿Y a qué se refería con esto? O sea, no puedo sancionar a la gente porque no me quieren dar el número de cédula, no me quieren dar la cédula de identidad, no están portando ningún documento. Entonces, ciertas acciones, Gustavo, que ha tomado el país, que ha tomado los organismos de control, ni siquiera son aplicables. Entonces, ahí tenemos un gran problema. A la autoridad siempre le estamos reclamando. Digamos, acá en Guaranda dicen, ¿qué pasa con el alcalde que no controla el uso de las mascarillas? ¿Qué pasa con el alcalde que acaba de salir un entierro desde la iglesia hacia el cementerio? Y entonces, yo te decía antes, Gustavo, que hay un grupo de personas que nos presionan a nosotros porque les demos permiso para una fiesta. Y claro, tú haces un análisis muy interesante acerca de esta dificultad que nosotros tenemos con los choques culturales acá en la ciudad. Posiblemente este mestizaje tan fuerte que tenemos acá y la población indígena se complica. Sin embargo, yo voy a tomar nombres aleatorios. Le veo conectado a Álvaro Ballesteros, o le veo conectado a Paul Jiménez, o a Romel Vargas, o a Héctor Ana Luisa, o a Juan Carlos Balseca, ¿no es cierto? Y no sé si tendría que repetir. Y yo entiendo perfectamente lo que tú dices cuando hablas de esta empatía social que hay que generar desde las autoridades a la ciudadanía.
Es decir, tener un liderazgo tan fuerte, tan potente que la gente nos pueda seguir, que nos pueda hacer caso. Y vivimos el pico más elevado de la pandemia, Gustavo, y es precisamente el momento en el que más complicaciones tenemos de hacer cumplir. Hace un poquito más de 10 días, una de las resoluciones del COE, por sugerencia de la Mesa Técnica 2, de la Mesa Técnica de Salud, nos decían tenemos que cerrar algunos sitios de aglomeración. Los principales de aglomeración que nos indicaban eran precisamente las canchas deportivas, el tema del vóley, por ejemplo, acá en la ciudad de Huaranda. Y nos decían, ahí están acudiendo 100, 150, 80 personas que no usan mascarilla en estos sitios muy tradicionales nuestros como el Club Huaranda o la San José, en donde nos gusta ir a ver el vóley. Lamentablemente la gente no quiere entender, Gustavo. Digamos que la fuerza pública, la policía también nos dice qué hacemos con estas personas. Y entonces yo te propongo esto como último para poder entrar al tema de conversación de hoy en la tarde, que hacíamos el Vox Populi, y creo que es necesario volver a hablar de la sintomatología, es necesario volver a hablar cuándo acudir al médico, porque parece que estamos llegando tarde en algunos casos. Es necesario saber qué es lo que está pasando, porque hay mucha gente que dice, bueno, va a llegar la vacuna mañana me voy a vacunar y con eso ya el problema está resuelto. Y también estamos hablando de las vacunas y del aparecimiento de nuevas cepas. Gustavo, esto último que te quiero preguntar en este orden social, ¿será que le perdimos definitivamente el miedo a través de vivir la tragedia de cerca? Y ahora estamos viviendo un momento que tú lo predecías. Antes de que se dé el primer brote de la pandemia, yo recuerdo que tú decías, por favor, preparémonos en lo posible, y yo me acuerdo que nos decías, tenemos que tener carros frigoríficos aquí en Huaranda porque posiblemente nos venga una cosa muy, muy fuerte. Y ahora estamos aquí después de un año, Gustavo, casi hablando de lo mismo. La gente no quiere entender. Efectivamente, Marco, yo creo que se ha perdido el miedo, se ha perdido el respeto a la enfermedad, a lo que pasa, y digo el respeto porque también perdemos esa capacidad de entender lo que le pasa al otro que está sufriendo y que ha tenido que perder. Muchas veces la gente que está perdiendo es a causa de gente irresponsable, y quien pierde se ha cuidado durante todo un año, no ha salido, no ha hecho reuniones sociales, no ha roto sus círculos de cuidado, y una persona irresponsable viene y es capaz de romper todo eso y llevarse a 1, 2, 3 personas de esa familia, cosas que han pasado. Entonces, yo sí creo que el componente cultural es un limitante para que nosotros podamos aplicar y cumplir las reglas que están establecidas en el juego, como en países de primer mundo. No se debería llamar países de primer y tercer mundo, eso ya debería estar descartado, pero vemos en estas conductas aberrantes que tenemos que lastimosamente es así. La madurez social es evidente en otros países en donde se ha podido superar. Y mira, Marco, realmente un año después, habiendo planteado tantas cosas, no logramos avisorar lo que se nos venía, y ahora se hablan en los hospitales de falta de oxígeno, desabastecimiento de oxígeno y tantas cosas que eran una realidad en algún momento mientras pasaba esto de la pandemia, y ahora es una realidad y nos llegaron a nosotros acá. Entonces, definitivamente necesitamos conciencia social, necesitamos comprender lo que está pasando, necesitamos entender que la muerte con esto llega, y que muchas veces, para desgracia de algunos, no es solo muerte, sino penumbras mientras este final tan doloroso y trágico llega. Comprometemos a familias enteras en esta cadena de sufrimiento, y eso hay que volver a insistir y a reprogramar en la gente, hay que volver a concientizar de alguna manera para que vayan comprendiendo. Creo que la solución
sí está en la conciencia social y también institucional. Yo vuelvo a insistir en eso. He visto casos de muchas instituciones en donde tenemos contagiados confirmados por PCR y no se accede, por ejemplo, al teletrabajo de circuitos que pueden funcionar con un plan de contingencia virtual tranquilamente desde casa, pero hay cierta resistencia. Tiene que ser esto guiado por las necesidades institucionales, supongo, pero hay que entender y hay que comprender que las situaciones que se están viviendo deben ser contenidas y para eso hay que tomar decisiones que en muchos casos son complicadas. Para topar la última parte que usted lo dijo en la primera de su pregunta, definitivamente los sitios de concentración deportiva son un problema para la salud pública en este momento. Y es que nuevamente cultura nos juega en contra, porque vemos a esas El agua es uno de los recursos más importantes para la vida y uno de los factores más necesarios para el desarrollo y el bienestar de las personas. Por ello hoy se habla de sostenibilidad, que en palabras simples es encargarse del recurso agua, preservarla para satisfacer las necesidades de la población en el presente sin poner en riesgo su futuro. La sostenibilidad es posible, pero su característica radica en el equilibrio, en el respeto de este recurso. El agua, a pesar de ser poesía, es también una verdad indudable que no deja cuestionamientos de su valor e importancia. Gustavo, amigos, amigas, tenemos un problema de conexión de internet, creo que es en algunos lados, tenemos acá en el canal, también en la señal desde donde yo estoy saliendo. Creo que ahí estamos. Justo tenemos que volver el Vox Populi que hicieron los compañeros del equipo de comunicación. Salimos a preguntar acerca de algunas cosas que, voy a repetir, pensábamos estaban realmente superadas. Pero al parecer la gente está llegando a los hospitales ya con complicaciones muy fuertes. No solamente es la limitación que tenemos por la escasez de medicina, la escasez de oxígeno, las camas UCI, sino que la gente también los centros de salud inmediatos. La sintomatología inicial, Gustavo, ¿qué le debemos seguir diciendo a la gente? Llevarle a la alerta y decir, tengo que acudir a un médico. Esta es una pregunta sumamente compleja de responder porque nada está establecido. El COVID ha sido una enfermedad que se presenta con sintomatología tan inespecífica, tan variada, tan evolutiva, que ha generado lo que ha generado. Justamente los síntomas principales, los síntomas iniciales, ya le voy a explicar un poco las fases del COVID o cómo más o menos hemos podido dividir las fases del COVID para identificar signos, síntomas y predictores de severidad. En la primera fase, que es una fase viral en donde el virus está replicando en el organismo, en donde está empezando la enfermedad, generalmente vienen síntomas gripales
vienen síntomas gastrointestinales, viene diarrea, viene dolor de cabeza, cefaleas, viene malestar del cuerpo, y dentro de este malestar del cuerpo otra vez se abre un abanico, porque algunos pacientes acuden con el malestar general, el típico malestar de un trancazo que comúnmente lo llamamos nosotros. Otros vienen con dolor poliarticular. Otras personas vienen con dolores neuromusculares, vienen con dolor de espalda, con tensión muscular, porque el COVID es una enfermedad inflamatoria además, entonces genera también esto. Tenemos pacientes productiva. En un inicio, en la pandemia, se decía que solo la tos seca era relacionada al COVID. Si ustedes lo recuerdan, ahora no, pues es tos seca, es tos productiva. Entonces, es tan inespecífico y es tan grande que al primer síntoma de estos en el hogar, lo primero que se debe hacer es aislar, tomar distancia de las personas dentro del hogar. Esa condición de distancia al identificar síntomas ha salvado muchas vidas en personas que han logrado comprender el mensaje. Segundo, no automedicarse. Vemos hasta ahora, y lo vemos incluso en servicios de salud, una gripe no más es, y no es una gripe nada más. Es una enfermedad complicada y compleja que ahora afecta a niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que deben acudir al médico por síntoma más leve que se presente, ¿verdad? Hay que ir al médico, no hay que automedicarse y no hay que esperar a ver si pasa, porque en esta espera del ver si pasa o no, estamos contagiando a todo nuestro círculo. Y eso es lo que debemos tratar de evitar al máximo. Entonces, creo que esos son los síntomas iniciales. Ahora, también hemos tenido pacientes asintomáticos que después de su proceso, su periodo asintomático, debutan con una neumonía. Entonces, esos ya son pacientes graves que por ende van a acudir al médico por sintomatología. Pero hoy en día, después de un año de haber hablado tanto esto, seguimos viendo pacientes que llegan a las 2 semanas, a los 5 días de haber tenido síntomas altamente sugestivos de COVID. Y en efecto, fue COVID, y complicados con neumonías nos llegan saturando 60, 70, que no nos queda otra que mandar al hospital y lastimosamente es la gente que está falleciendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy atentos. Ahora se nos juntan muchas cosas porque estamos en un periodo o en una etapa estacional en donde se disparan los resfríos comunes, se nos dispara la influenza con el retraso de vacunación que ha habido justamente por priorizar el tema COVID. Se nos junta hace poquito con la caída de ceniza que se sufrió en la ciudad y en zonas de la provincia, efectos irritativos, alérgicos que se da por efecto de la ceniza y que también se confunde. Entonces hemos tenido mucha gente que confundió. Y vale poner ejemplos. El día de hoy en consulta tuve una paciente adulta mayor que barrió la ceniza de hace una semana y media que más o menos cayó y resultó que estaba con una neumonía severa, con una saturación de 50 y con COVID. Y ella dejó pasar el tiempo porque estaba segura que fue la ceniza lo que afectó. Entonces, con esto, insisto, no podemos tener síntomas y no acudir al médico. El médico tiene que ayudarnos a poder dilucidar el estado de la persona y no perder tiempo. Y nosotros como médicos también tenemos que estar con el foco prendido. No podemos quedarnos en el diagnóstico y no podemos dejar de sospechar en el diagnóstico cuando la gente acude. Entonces hay que ser muy previsivos, muy cautos e intuitivos en el manejo de los síntomas iniciales del COVID. Gustavo, amigos, amigas, estamos conversando con el doctor Gustavo Camacho. Hay personas que ya nos están pidiendo intervenir y quisiera hacerte una pregunta a propósito de las pruebas rápidas, Gustavo. En una primera instancia, todos los gobiernos locales, el gobierno nacional, compraron pruebas rápidas. El doctor Adrián Novoa nos hablaba de una eficacia de más o menos del 70%. Y ahora mismo acá en la ciudad tenemos complicaciones y dificultades
¿Cuándo hay que tomar una prueba, Gustavo? ¿Cuándo es el tiempo para una prueba rápida o rápida? ¿Crees que debemos ya no usar? ¿Y cuál va, Gustavo? Tenemos 3 tipos de pruebas actualmente en el mercado, son las 3 más comunes. La prueba de PCR sigue siendo gold estándar, sigue siendo la forma más efectiva de determinar si la persona tiene o no COVID en fases iniciales, y esa es la ventaja que se tiene. En segundo plano, tenemos ahora las pruebas de antígeno que detectan a la enfermedad en una fase activa, en un proceso virulento, especificidad. Sin embargo, se dan los falsos positivos cuando otras patologías se cruzan con esta prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado, y ahí viene la tercera prueba y la respuesta, ¿cuándo pedir cuál? La tercera prueba es una de anticuerpos, las pruebas rápidas, pruebas de anticuerpos cualitativas, es decir, me dice, ¿tengo anticuerpos o no tengo? ¿Y qué anticuerpos tengo? Entonces, bajo estas 3, como médico, tengo que saber cuál pedir, ¿sí? Si es que yo me enfrento a una etapa inicial, a una etapa de sospecha, tengo que utilizar la PCR. Si es que no tengo acceso a la PCR, que es la que debo usar, puedo irme por una de antígeno si es que está dentro de los días de detección, que es más o menos del día 1 al día 8 del inicio de los síntomas. Ahí se produce antígenos, la enfermedad genera antígenos, y estos son detectables a través de esta nueva modalidad de hisopado con resultado rápido. Dentro de estos antígenos también tenemos cualitativos y cuantitativos. Cualitativos nos dicen hay o no hay antígeno, y cuantitativas nos dicen qué cantidad de antígenos se encuentran presentes. A mayor cantidad, mayor rango de seguridad de presencia de la enfermedad también. Y tercero, una prueba de anticuerpos. En un inicio era lo único que teníamos y a lo único que teníamos acceso. Entonces, había que usarlas. Ahora, teniendo estas otras opciones, esta me queda para tercer plano, y tengo que solicitar si es que estoy buscando generación de anticuerpos en la persona. Como una prueba de diagnóstico ha perdido mucha fuerza porque hay mucha gente que no genera anticuerpos. Entonces, esto se vuelve dificultoso en primer punto. Y segundo punto, el periodo de generación de anticuerpos va desde el día 7, 8 en adelante. Entonces, se pierden los días iniciales en el diagnóstico que pueden ser vitales para el manejo de una persona que está predeterminada a complicar por un abanico de razones. Entonces, la prueba debe hacerse siempre con criterio médico. Esto es algo que lo decíamos cuando el municipio donó y apoyó con las 5,000 pruebas rápidas a salud en Guaranda. Que las pruebas tienen que ser manejadas por médicos sabiendo qué piden. Si es que se hacen muestreos epidemiológicos, sabiendo qué buscan. Y ahí tener una respuesta adecuada. Seguimos viendo hoy en día mucha gente que se hace una prueba, sale un falso positivo y genera gran conmoción. Y esto se da porque no hay un criterio médico de base, sino más bien esta posibilidad libre de coger y hacerse la prueba, el examen. Entonces, ahí estaría, creo que, la respuesta explicada y de forma amplia para que la gente pueda comprender y tampoco genere gastos en vano, no desperdicie su dinero, sino más bien pueda tener una mejor guía siempre con un criterio médico fundamentado. Está sin audio, Marco. Gracias. Gustavo, decía que te voy a preguntar un par de cosas sobre el tema de las pruebas rápidas, porque estamos viviendo una crisis precisamente en este momento en el municipio de Guaranda sobre esto. Después de la intervención de Gustavo, le vamos a dar paso a María Vallejo, a la abogada María Vallejo, que nos ha pedido intervenir. Ella es la directora de tránsito de acá del GAD de Guaranda. Gustavo, desde la estructura del municipio ha habido una donación de pruebas rápidas
nos han pedido algunas de las direcciones que podamos aplicar. El día de ayer aplicamos la prueba en los talleres específicamente a 35 personas. De los 35, 9 dieron positivo a la prueba rápida. Y el día de hoy que se pidió una prueba cuantitativa, todos salieron negativos. Ayer hubo muchos comentarios acerca de que el municipio estaba, digamos, lleno de compañeros con COVID y que seguían trabajando. Yo quiero aprovechar este espacio chiquitico para aclararles el momento en el que hay un compañero del municipio que sale positivo, inmediatamente el médico o a través de su certificado médico pasa inmediatamente a aislamiento. Ayer estos 9 compañeros pasaron a aislamiento, sin embargo, hoy en la prueba cuantitativa salieron los 9, exactamente los 9 negativos. Entonces, la pregunta es, Gustavo, y esto ya como estructura municipal te podría decir, ¿qué hacemos con esta dotación de pruebas que tenemos? Estas pruebas que están teniendo poca eficacia, ¿se las pueden seguir tomando? Hay que pasarles al distrito, hay que tal vez entregarles al hospital. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, si es que se tienen las pruebas, si es que se cuenta con las pruebas, yo creo que sería montar un plan de estudio, un plan de investigación con la autoridad sanitaria, que un criterio médico, ¿sí? Que tengan un criterio epidemiológico de qué hacer con las pruebas. Yo he pasado COVID, ¿sí? Y ver, por ejemplo, respuesta de anticuerpos en ellos, incluso para toma de decisiones. Es una de las ideas que se puede generar, pero si es que todavía no sabemos qué hacer con las pruebas rápidas, desde donde se debe direccionar el criterio de uso, porque esto tiene que tener un criterio de uso. Y vuelvo a insistir, en base a un estudio o la planificación de un estudio, entonces es complicada la cosa. Yo no les recomendaría aplicar de forma aleatoria porque causa conmoción, porque causa confusión, porque genera malestar, preocupación en la gente y también gasto de recursos de forma innecesaria. Entonces, nuevamente, o desde el Departamento de Salud Municipal que lo tiene, hacer la consulta respectiva para que el Departamento Médico del municipio pueda generar un plan de estudio y se aprovechen de forma adecuada estas pruebas. Yo creo que serían las dos vías, autoridad sanitaria o desde el mismo departamento médico del municipio, con el médico que tiene la capacidad de generar una proyección de estudio y aplicación y después sacar resultados que me sean favorables o me sean óptimos para toma de decisiones en el mismo COE. Entonces, hay cosas que se pueden hacer siempre con este criterio médico, epidemiológico, investigativo, aprovechando la opción de estas pruebas. Gracias al doctor Macho que esta tarde nos está acompañando. Compañeros, le vamos a dar paso a la abogada María Vallejo que nos ha pedido intervenir. Entonces, les ruego por favor que podamos, es la directora de tránsito del GAD de Guaranda y ella nos quiere compartir, nos quiere sugerir. Aló, buenas noches. Buenas noches, muy amable. Gracias, Marco, la oportunidad. Primero, felicitar estos espacios informativos que se están dando para que la gente tenga idea de cuál es la importancia de nosotros poder tomar las precauciones debidas ante a esta epidemia, esta enfermedad que aún no para y que al contrario se está aumentando cada día más. De igual forma, permítame felicitar la intervención del doctor porque ha sido muy claro y mucho más
cuando él ha tenido experiencia en el tema de tratar estos casos. Mi intervención va enfocada en lo que es el trabajo que nosotros realizamos de manera diaria, en lo que es el control en espacios públicos, actividades que las realizamos con los agentes que están a cargo de nuestra unidad y también en muchas de las ocasiones de manera coordinada con Policía Nacional, con Intendencia, en su momento con los señores militares. Últimamente nosotros vemos una falta de conciencia ciudadana, lo que sí complica bastante poder mantener un cuidado ante esta epidemia. He visto en muchos medios de comunicación, en muchas redes sociales, en donde se está asumiendo la responsabilidad de este cuidado a las autoridades. Sí, de cierta forma nosotros como autoridades que estamos en este momento al frente tenemos una responsabilidad de poder hacer los controles, pero en sí la mayor responsabilidad es la conciencia ciudadana. Justamente el día de ayer en la tarde yo hacía canchas del sector del complejo deportivo. Personas que estaban haciendo la actividad de jugar vóley de la forma más adecuada, nosotros nos aceptamos y pedimos que por favor se retiren, que este tipo de actividad está restringida. Una cosa es hacer deporte de manera personal, individual, tomando todas las medidas de precaución, pero otra cosa es acudir a sitios donde hay aglomeraciones, a sitios en donde incluso se están dando expendio de comidas y que pueden ingerir las mismas. Hemos sido agredidos de manera verbal, hemos sido vejados incluso de forma personal. La gente ya no tiene respeto, la gente ya no tiene conciencia, ya no le tiene miedo a este virus. Entonces están confundiendo las responsabilidades de una autoridad, en este caso, para todos los entes de control, no necesariamente hablo desde el ente municipal, pero lamentablemente cuando uno llega a hacer un control, cuando uno pide de favor que cumplamos con las normas de bioseguridad para protección personal, lo que la gente dice, no tengas miedo, el virus no te va a matar, y si no igual de algo me voy a morir. ¿Y por qué no vas y controlas a tal persona o a cual persona? ¿Por qué no vas y controlas a esto? Entonces, lamentablemente es una falta de colaboración. Nosotros hoy en la mañana hicimos el recorrido, al igual que hemos hecho en otras ocasiones, para poder ir verificando lo que es las normas de bioseguridad en los servicios de transportes públicos. Hay parte de transporte o parte de unidades que no cumplen porque ya se han ido desgastando, el gel y todas las medidas de bioseguridad, del alcohol. Y también vemos que hay muchas personas que al encontrar que hay estos elementos tampoco los están usando. Hay personas que están en el interior del transporte público que no suelen utilizar mascarillas, que no está con la conciencia ciudadana. Entonces, es una preocupación y hay que también dejarle claro a la ciudadanía que la responsabilidad no está solamente en los entes de control. Hemos ido viendo que en personas que están haciendo estos controles están dando pérdida de un servidor policial que también se contagió en las actividades. Sabemos que el personal médico está en primera línea, está dando su mayor contingente. También quienes estamos saliendo nos estamos exponiendo y también detrás de nosotros tenemos personas que nos esperan en casa y que también les estamos exponiendo al peligro. Nuestra preocupación va, doctor, en el sentido de lo que usted hablaba en la parte final de su última intervención, respecto de las pruebas rápidas. Yo he ido verificando que en varios espacios están con toda la buena voluntad y la predisposición de distintos entes que se están aplicando pruebas rápidas de manera gratuita a la ciudadanía. Pero me parece que no están coordinados con el Ministerio de Salud Pública. No sé si me equivoco en este tipo de expresiones, pido mis disculpas, pero parece que tampoco se están dando a conocer al Ministerio de Salud Pública o se está reportando a las personas que han sido determinadas, digamos. Creo que eso debería estar coordinado directamente con el Ministerio de Salud Pública. Justamente el día de hoy me pedían a mí la autorización para poder aplicar el día de mañana unas pruebas rápidas. Pero si no viene coordinado con el Ministerio de Salud Pública, lo único que estamos logrando es que la ciudadanía que tenga un positivo en esa prueba se asuste, se alarme y ni siquiera sepa qué hacer. Pero si nosotros reportamos al Ministerio de Salud Pública, me supongo que los entes de control, en este caso salud, va a poder verificar este caso, va a poder darle seguimiento y evitar que se siga contaminando o contagiando a más personas. También nos pasó un caso con lo que decía Marco, que las pruebas que se mantienen para poder verificar al personal institucional
El día viernes se aplicó a uno de las personas, de los funcionarios que laboran en terminal terrestre, y nos dio un resultado de negativo. El compañero acude a hacerse, porque tenía cierta incomodidad, acude a hacerse la prueba cuantitativa y resulta que el compañero está contagiado. Entonces, no tenemos un resultado confiable en estas pruebas. No las estoy cuestionando tampoco, pero en estas alturas de que hay mayor incremento de casos, no sé qué tan prudente es aplicar o no aplicar estas pruebas. También yo puedo ratificar lo que decía el compañero Marco Dávila, de que en el momento que cualquier servidor municipal ha dado a conocer con su certificado que tiene un contagio de COVID, es inmediatamente aislado. En mi unidad, desde que se dio la pandemia, contamos con 4 personas que han sido dados con positivos y han hecho su aislamiento normal, como lo determinan los médicos, y una vez que tenga el alta médica, se reintegra a las labores, tomando las precauciones debidas. Entonces, eso, doctor, de mi parte, y igual para que la ciudadanía tenga en cuenta, las autoridades están haciendo su trabajo. Estamos acudiendo, pero tampoco podemos señalar que por qué no le controlamos a tal persona, o por qué no controlamos en tal sector, o por qué no acudimos a clausurar tal situación. Yo creo que debemos aunar esfuerzos, porque si dejamos de acudir a una cancha de vóley, o si dejamos de acudir a hacer alguna actividad que sea grupal, no nos vamos a morir, pero sí nos vamos a contagiar, sí vamos a seguir teniendo pérdidas humanas. Simplemente pedir la colaboración y tener un poco más de conciencia de la ciudadanía. Eso de mi parte, y muchas gracias de haberme permitido intervenir. Gracias a la abogada María Vallejo. Ella nos acaba de hacer algunas reflexiones y también contándonos lo cotidiano de su trabajo. Posiblemente todos tengamos una historia parecida, doctor Gustavo Camacho, porque la ciudad de Guaranda es una ciudad pequeña y podemos sin problemas recibir todos lo que son los comentarios de lo que nos está sucediendo en bancos, en cooperativas, en muchos lugares en las que en algún momento nosotros hemos pensado que es una situación casi incontrolable. Le dejo con la palabra, doctor Camacho, y después vamos a leer un comentario que nos acaba de mandar Diego Vargas y poder dialogar también con usted sobre eso. Bueno, para responder las preguntas que se han generado, un saludo también a la ingeniera Vallejo. Primero, insisto, no se deben aplicar pruebas rápidas si es que no hay conocimiento de causa y un objetivo claro del por qué, para qué y a quién aplico las pruebas rápidas. Si es que continúan haciendo esto, va a generarse confusión. De hecho, muchos de los pacientes que hemos tenido en estas 2 últimas semanas han sido por esas dudas que se generan en estas campañas abiertas de aplicación de pruebas rápidas sin criterio médico. Y ahí decía en un inicio que este accionar político también está distorsionando el manejo de la situación y empeorando algunas cosas en este momento en la ciudad específicamente. Segundo, es real, a la gente no nos gusta acatar las disposiciones, pero yo insisto, aquí tiene que haber coherencia y concatenación entre las autoridades y la ciudadanía. Las reglas tienen que ser claras, las decisiones tienen que ser firmes, tienen que tomarse decisiones firmes entre las autoridades y la ciudadanía tiene que respetar. Esto es una trilogía. Si es que no hay organismos de control, si es que no hay autoridades que tomen decisiones y si es que no hay ciudadanos que las cumplan, vamos a seguir peleando en lo mismo. Vamos a seguir viendo desfiles de ataúdes por la ciudad de Guaranda, como se ha visto en estos últimos días. Vamos a seguir viendo morir a la gente, vamos a seguir dando pésames a los amigos, porque esta situación no va a parar. Entonces, si es que no tenemos la unión de estos 3 grupos grandes, cada uno dentro de sus competencias, va a ser una situación compleja. Y como sugerencia, vale la pena dar para que el COE tome una resolución clara sobre la aplicación de estas pruebas rápidas, y así quien tiene que dar el permiso, lo decía la ingeniera Valle, no tenga que estarse viendo en aprietos
porque quien debe dar la sugerencia es un organismo de salud. Entonces, así ustedes van a poder tener un poco más de claridad en las acciones que deben tomar. Y ahí sí coordinar, porque es súper necesario que se coordine la información que se está obteniendo. Debe ser un proceso de retroalimentación entre el Ministerio de Salud Pública, entre el COE cantonal y entre los organismos de control que están inmersos en esta situación. Entonces, yo creo que eso puede responder a la inquietud de la ingeniería y además podría dar una luz de cómo ustedes pueden organizarse mejor con el tema de aplicación de pruebas. Gracias, Gustavo Camacho. Amigos, amigas, estamos en Hablando por Zoom. Nos está retransmitiendo la radio Runa Kunapag en Simiatu y la radio Crisólito acá en Vinchoa. Nos están siguiendo por Guaranda TV. Al doctor Gustavo Camacho, quiero leer el mensaje que usted le debe tener ahí también de Diego Vargas. Saludos a Diego Vargas. Él nos dice: saludos, doctor Camacho, y a los organizadores. Realmente preocupado por lo manifestado en este panel. El tema es la irresponsabilidad social y por lo tanto son las autoridades que deben tomar decisiones drásticas, poner con mayúsculas, que es la prohibición de eventos públicos y la concentración de grupos sociales. Es la única manera de evitar que sigamos viendo a diario desfilar por la calle Azuay hacia el cementerio. Por favor, señor alcalde, tome decisiones drásticas y verá que comienza a bajar el número de contagios. El tema va por ahí. Como dice el doctor Camacho, sabemos cómo debemos cuidarnos, pero no queremos hacerlo. Muchas gracias. Yo le doy la palabra al doctor Gustavo Camacho después de hacer una reflexión. Gustavo, que estuvo durante un buen tiempo siendo el director distrital de salud, él sabe que el COE no es del alcalde, ¿no es cierto? El alcalde no es el que toma las decisiones, sino más bien es un organismo colegiado en donde está salud, está educación, están los hospitales, el cuerpo de bomberos, el mismo Consejo Provincial, la gobernación. Es decir, hay algunas cabezas. Y digo esto porque hay, digamos, el buscar culpar a alguien. Entonces no le culpan al COE, tienen que culparle al alcalde porque la gente no se cuida. Lo mismo que pasa en Quito, lo que pasa en Guayaquil, lo que pasa acá. Entonces, yo sí quisiera entender de alguna manera, doctor Camacho, mañana hay reunión del COE a las 3 de la tarde, está convocada ya, y quisiéramos, digamos que tener un poquito más de luces para saber qué se puede hacer. Porque hay muchísima gente, Gustavo, que a través de redes sociales o en los medios de comunicación dicen que el alcalde tiene que tomar medidas drásticas, que tenemos que volver a semáforo rojo, que tenemos que decretar la ley seca, que tenemos que prohibir la movilidad. Y entonces son cosas que no están en manos del COE cantonal, ¿no es cierto? Son cosas que las tiene que autorizar primero el COE nacional. Y sabemos que esas cosas se pueden aplicar cuando hay un estado de emergencia en el país. Y el estado de emergencia en el país ya no puede existir porque la Corte Constitucional hace algunos meses le dijo al presidente de la República que era inconstitucional lo que estaba haciendo. Entonces, estas medidas drásticas que la gente pide, Gustavo, ¿hasta dónde pueden llegar y cuáles pueden ser útiles? Bueno, para responder desde la base en cómo debe sustentarse la toma de una decisión dentro de lo que la ley permite, esto que usted menciona es clave. Hay que tomar decisiones dentro de lo que la ley y las competencias permiten. Debe sustentarse en varios puntos. Primero, esta es una emergencia sanitaria. Se debe pedir un informe, una sala situacional de salud de la emergencia en el COE. Esta sala situacional debe explicar muy bien cuáles son las condiciones que se están atravesando. Aquí se divide, primer nivel con los dos hospitales provinciales que tiene la provincia. El primer nivel en base a su prestación de servicios. Se debe analizar el incremento de casos que se está teniendo y qué medidas de proyección y acción se tienen para poder frenar esto. Y es aquí en donde entra todo este órgano colegiado que es el COE para tomar a través de organismos de control medidas específicas en donde se identifican puntos rojos en esta sala situacional, en donde estoy teniendo inconvenientes y en donde estoy viendo que se me están generando los brotes más grandes. Los organismos de control, a su vez, generar acciones de seguimiento y control dentro de competencias y ley.
y montar estrategias con las demás autoridades que están presentes. Entonces, todo viene motivado desde una base y una sala situacional que se debe tener. El Ministerio de Salud cuenta con varias divisiones que pueden sustentar esta información y que además debe ser guiada posterior al conversatorio, a la toma de decisiones del COE hacia la ciudadanía, transmitida como a través de comunicación en emergencia. ¿Sí? Dar mensajes claros a la ciudadanía para que comprenda lo que está pasando en esta sala situacional que ha sido analizada por las autoridades y que se puedan ir tomando correctivos. Yo creo que esa es la forma, además de sustentar la toma de una decisión. Yo genero medidas restrictivas si es que lo puedo a través del sustento que lo tengo aquí en la sala situacional. Yo elevo una consulta al COE provincial y el COE provincial a su vez el COE nacional en base ¿a qué? A este estudio. Pero es que no podemos hacer nada si es que no hay estudios. No podemos hacer nada si es que todo está dado de manera empírica y verbal. Necesitamos respaldar con datos estadísticos que nos permitan toma de decisiones y que nos permitan sugerir toma de decisiones. Y esto también lo digo con conocimiento, porque se puede hacer cuando se tienen datos estadísticos fehacientes, concretos, se puede hacer rever a COEs nacionales incluso o autoridades dentro de sus competencias a nivel nacional para que puedan facilitar medidas, disposiciones, etcétera, para que se pueda frenar. Entonces, es importante tener claro el manejo de la información dentro del COE, el canal de comunicación que debe ser unilateral hacia la ciudadanía, con mensajes muy claros, muy específicos, muy fáciles de comprender, para que ellos también, nosotros también, podamos tener opción de tomar medidas preventivas. Cuando se maneja comunicación en línea de emergencia, se tienen resultados positivos. Y yo creo que esa podría ser una buena... yo creo que esa podría ser una buena forma de llevar la situación. Gustavo, ¿usted cree que sería válido, sería una cosa que nos salve en este momento, volver a los confinamientos como la gente está pidiendo? Yo creo que se podrían hacer cercos diferenciados. Nuevamente vuelvo a la sala situacional. Tomar decisiones en base a los puntos problemáticos. Si es que me está dando problema cierto sector específico dentro del conglomerado social, debo tomar acciones. Pongo un ejemplo claro. El retiro de bonos en adultos mayores. Se debería tomar una acción urgente. Vemos que ahí hay un foco de contagio. Sobre el manejo de espacio público para acción deportiva. Hay que tomar acción sobre eso. Sobre instituciones de alto flujo de personas. Se debe tomar acción sobre eso. Sobre empresas privadas que también generan contagio. Se debe tomar acción sobre situaciones, como usted bien lo decía, de permisos para eventos públicos, que ponen contra la espada y la pared. Se debe tomar acción sobre eso. Yo creo que se pueden hacer cercos y toma de decisión en puntos diferenciados. No creo que sea factible regresar a un rojo total, pero sí creo que se pueda fraccionar, que se pueda ir tomando subgrupos y se pueda ir generando una disminución de curva a través de eso, porque es necesario. Si no, de aquí a unas pocas semanas, la crisis que hoy vivimos no va a ser nada que vamos a tener que enfrentar. No hay medicina, crisis de oxígeno, crisis de espacio, crisis de talento humano. No sé cómo se proyecta el siguiente escenario si es que seguimos con esta misma proyección. Gracias al doctor Camacho. Gustavo, quisiéramos hacer un abordaje acerca del tema de las vacunas. Hay muchas personas que nos han preguntado sobre eso y este diálogo se abrió desde la semana anterior
Entonces hay gente que nos sigue preguntando, nos mandan mensajes a los WhatsApp personales diciéndonos, preguntando si es que me puedo vacunar. Y quisiera extenderte esas preguntas, Gustavo. ¿Quién se debe y quién no se debe vacunar? No sin nada, Gustavo, aquí nos escribe nuevamente Diego Vargas. Y Diego dice, mil disculpas, Marco, rectifico, por favor, que el señor alcalde lleve este clamor de los ciudadanos conscientes hacia el COE provincial y haga suyas nuestras palabras. Gracias, Diego. Sin duda, el día de mañana hay COE y crean que siempre, y Gustavo Camacho fue nuestro asesor durante mucho tiempo cuando él fue el director distrital de salud, y él nos decía por dónde había que caminar. Y nosotros hacemos en el COE, y los votos que tiene el municipio siempre van respaldados con lo que dice salud. Esta es una emergencia sanitaria. Aquí no podemos pensar que es el alcalde, el prefecto, el gobernador los que piensan en las medidas, sino más bien las medidas hay que tomarlas con este organismo colegiado que nos pueda asesorar, que nos pueda decir por dónde caminar. Gustavo, las vacunas, ¿quién debe ponerse, quién no debe ponerse? Entiendo que acá ya hay un número de médicos, sobre todo, que han sido ya vacunados. No sé si tú ya has podido acceder a la vacuna. Gustavo, ¿quién se pone y quién no debe ponerse la vacuna? Bueno, esta es una pregunta bastante frecuente y vale la pena topar. Los resultados de los ensayos clínicos de la vacuna de COVID de Pfizer, que es la que nosotros tenemos acceso, estos fueron publicados en Canadá, muestran que hay que tener cuidado con las personas que reciben una terapia anticoagulante o tienen trastornos hemorrágicos. Deben tener cuidado. No está aprobada para el uso en menores de 16 años en el Reino Unido. Hay países que no la han aprobado para menores de 18 años, ¿sí? O personas que hayan tenido reacciones anafilácticas severas al uso de vacunas en tiempos pasados. Ahí está la alerta. La vacuna de Pfizer es una vacuna bastante amigable. La tecnología que utiliza es a través de ARN mensajero, ¿sí? No es a través de un vector de adenovirus o de un virus inactivo, sino más bien de una fracción de la proteína del ARN, ¿sí? Que permite tener una buena respuesta inmunológica y pocos efectos adversos severos. Hay efectos adversos, hay reacciones esperadas por el proceso de vacunación, pero son pocos. Y esto permite vacunar a personas que hayan pasado por el COVID, esto permite vacunar a personas con enfermedades de base que inmunodeprimen al sistema inmunológico. Ahí probablemente puedan tener una respuesta inmunológica disminuida a la vacuna, pero no hay contraindicación. Entonces, eso está dado. Y bueno, en las mujeres embarazadas, ¿sí? También se pone precaución. No se contraindica, pero sí muestra precaución y también se resalta que no hay evidencia sobre la eficacia de la vacuna en estos grupos. Entonces, yo creo que con eso queda claro. La mayoría de la población es apta para vacunarse con la vacuna que ahora tenemos, que es la de Pfizer. Gracias, Gustavo. Están llegando algunas preguntas y te las voy a ir pasando para poder irle diciendo a la gente para lo que se convocó, ¿no es cierto? Escuchar a una persona que sabe más que nosotros. Gustavo, ¿nos puedes explicar esto de la eficiencia de las vacunas? Porque han salido 80%, otras en menor escala. ¿A qué se refiere esto? ¿Es que hay vacunas que son mejores que otras? Bueno, nuevamente volvemos a la tecnología que utilizan las vacunas, al proceso de desarrollo que han tenido las vacunas, a la respuesta inmunológica que genera la vacuna en base a la tecnología por la cual fue desarrollada la vacuna. Y sí, hay diferencias que están reportadas por los estudios clínicos. Pone a la de Pfizer en primer punto, está
con el 95 y por sobre el 95 en algunos reportes, con 96, 96,8 de efectividad en la vacuna. Después viene la vacuna de Moderna, le ponen con el 94% la mayoría de los estudios que se han realizado. De ahí viene una que ha sido discutida por la comunidad científica por la poca apertura de datos y estudios hacia la comunidad científica, y es la Sputnik, pero aparentemente tiene también muy buena respuesta, tiene el 92% de efectividad, es la tercera vacuna con mejor respuesta. Y después viene ya la de Novavax, después está Sinovac, ya viene también la de Johnson & Johnson con un poco menos de efectividad. Entonces, por ejemplo, Sinovac, Johnson & Johnson se manejan con estudios que dicen que tiene el 50% de efectividad. De ahí viene esta de ChAdOx1, que tiene el 70% de efectividad, la de Novavax, que tiene el 70%, y así van variando. Pero las principales, y tengo entendido, están en la planificación de adquisición de vacunas para el país, están por sobre el 89 y 92% de efectividad. Ahora, hay que hacer una precisión aquí, y lo digo como ciudadano, creo que no estamos en la capacidad de escoger cuál vacuna nos ponemos. Si es que a mí como médico mañana me ofrecen la vacuna de Sinovac, que es la vacuna china, yo la acojo porque es la oportunidad que tengo en este momento para enfrentar la situación que se está dando. Esa es una reflexión importante que se debe hacer, porque ya hay cierto pronunciamiento social de rechazo a una u otra vacuna, cuando no tenemos opción, cuando la disponibilidad a nivel mundo es bajísima, y creo que ahí también deberíamos tener una actitud responsable frente al uso. Y claro, si la acepto o no es decisión mía, pero creo que debes llegar hasta ahí el punto y tratar más bien de ser propositivos. Ahí sí es importante esa precisión, ese consejo, ese punto de vista muy, muy personal. Gustavo, Juliana Gallegos nos dice: buenas noches, como siempre, excelentes charlas. Doctor, ¿una persona que toma anticoagulantes y tiene marcapasos es recomendable que se ponga la vacuna? Y la otra pregunta, la tengo por acá, dice: ¿una persona que ya tuvo COVID debería recibir las 2 dosis o solo una? Una persona que tuvo COVID debe recibir las 2 dosis. Si es que la vacuna, el programa de vacunación pone 2 dosis, tiene que tener las 2 dosis. No es adquirida a través de un proceso de vacuna y respuesta inmunológica generado. Para la primera pregunta, una persona que toma anticoagulantes y tiene marcapasos puede vacunarse, está claramente puesto en los estudios de Pfizer, pero debe tener control, debe tener su control cardiológico, debe estar con sus tiempos de coagulación dentro de parámetros, tiene que ser una persona vigilada, tiene que ser una persona que está en control y que tiene la autorización de su médico para poder aplicarse la vacuna. Gustavo, otra persona que está con COVID, ¿puede vacunarse? La persona que está con COVID debe esperar a pasar la enfermedad para vacunarse. Se ha visto cierto nivel de reacción cruzada entre personas que pasan la enfermedad y tienen la vacunación, de los pocos reportes que hay, pero en general la persona que está con COVID debe esperar a terminar su enfermedad, pasar los periodos de peligro y Gustavo, acceder a la vacuna. En un sentido, una persona asintomática que está con COVID y recibe la vacuna, ¿qué tipo de efectos adversos podría tener? Se han dado muchos casos y que están reportados de personas asintomáticas que han recibido la vacuna y no generó ningún efecto. En algunos casos se describe atenuación de la enfermedad incluso, ¿sí? Pero sigue constituyendo un riesgo. Y si es que se logra detectar a la persona con COVID, debe evitarse la vacunación hasta que supere la enfermedad.
Amigos, amigas, estamos conversando con el doctor Gustavo Camacho, el tema desde hace un año, el COVID, y aquí estamos escuchando algunas reflexiones de los amigos que nos están viendo y escuchando en los distintos medios que nos están siguiendo, y también estamos para que ustedes puedan preguntar. Este es un medio en el que podemos conversar, aprovechar ahora de la tecnología. Gustavo, hay otra pregunta que me llega. Dice, ¿una persona que está con cáncer debe recibir la vacuna? Deben recibir la vacuna. Las personas con inmunodepresión, ¿sí?, con enfermedades que generan afección directa al sistema inmunológico, deberían estar priorizadas. No hay ningún reporte de contraindicación en la vacuna de Pfizer, insisto nuevamente, bajo consideración médica siempre. Deberían recibir. Gracias al doctor Gustavo Camacho que nos está acompañando en esta noche. Les repito, amigos, amigas, si ustedes quieren preguntar, consultar, hacer alguna reflexión, les podemos abrir el micrófono. Estamos ya terminando este programa, sin embargo, siempre hay tiempo para las personas que intervenir. Solamente pueden a través de la aplicación que tiene Zumba. Jessica Bedoya nos dice, mi pregunta es, si un adulto mayor recibe la vacuna N1, ¿después de qué tiempo debería recibir la vacuna para el COVID? Entiendo yo. Gracias, Jessica. Se ha establecido ya un lineamiento por parte del Ministerio de Salud Pública, de lo que pude revisar hace algunos días, y está establecido 6 semanas. 6 semanas de periodo entre la vacuna de la influenza y la vacuna que debe recibir la vacuna de COVID. Entonces, del Ministerio de Salud Pública. Gracias al doctor Gustavo Camacho. Jessica Bedoya, gracias por su pregunta. Gustavo, me pasan una comunicación en la que me dicen que por favor les dé a conocer que ninguna provincia, ninguna ciudad en este momento ha tenido la autorización para pasar a semáforo amarillo, tampoco para prohibir la venta de alcohol en las ciudades y tampoco la movilidad de las personas. Es una comunicación que nos llega directamente desde un funcionario de la gobernación de Bolívar, que nos dice por favor hacer conocer, porque está circulando mucha información en la que nos dicen que ya hay ciudades, que hay provincias que han pasado a semáforo rojo. Esto con el deseo, digamos, de presionar en algunos casos y en otros de alarmar. Hoy mismo yo vi publicaciones del año 2020 que las estaban actualizando, haciéndole decir cosas al anterior ministro de Salud, haciéndole decir cosas al presidente de la República incluso. María Vallejo nuevamente nos dice, disculpen, las personas que tienen hipertensión y diabetes y que se han operado en los últimos días, ¿pueden recibir la vacuna? No hay contraindicación para recibir la vacuna. Pueden recibirla, de hecho, dentro de los grupos prioritarios para vacunación están personas con hipertensión y diabetes. No debería haber ningún inconveniente. En lo que usted mencionaba, Marco, al doctor. Sí, Gustavo. En lo que usted mencionaba, esa es la importancia de comunicación vertical en emergencia. Se necesita tener mensajes claros, altamente difundidos, para que la ciudadanía pueda conocer la realidad, no solo local, sino nacional. Y creo que esa debería ser una pieza clave en el manejo de emergencias. Gracias, Gustavo. Nosotros estamos anotando todas las sugerencias del doctor Gustavo Camacho. Sin duda, cuando le presentábamos, decíamos, es un médico joven y en ese espacio pequeño de tiempo que ha tenido para ejercer su profesión, sin embargo, hoy es un médico destacado acá en la provincia. Carolina Verde Soto, Gustavo, nos dice, buenas noches, felicitaciones por este programa. Mi pregunta es, ¿y si se considera como grupo prioritario a quien tiene asma? Pueden recibir la vacuna, no hay contraindicación reportada y tengo entendido que no está diferenciado como
grupos prioritarios por patologías respiratorias, por ejemplo, asmáticos. No hay tal diferenciación, sino más bien está dada en este momento por grupos de exposición y grupos etarios. Yo creo que estas condiciones podrían ser reveídas. Hay un montón de preguntas que se generan en esto. ¿Quiénes deben ser priorizados? ¿Cuáles son los grupos prioritarios para vacunación? Y yo creo que la respuesta es amplia. Van a haber tantas respuestas justificadas como personas en el mundo. Desde cada punto de vista, cada persona va a considerarse prioritaria frente a otra, pero aquí hay que tener un concepto claro. Ninguna vida vale más que la otra y se debe buscar un plan objetivo para que pueda ser priorizada o puedan ser priorizadas las fases de vacunación, porque si es que nos ponemos a comparar una patología con otra, una persona con otra, van a haber divergencia de conceptos y todos muy bien sustentados, porque, insisto, ninguna vale más que la otra y todos aplicación de vacuna y consideración de grupos. Gustavo, yo leía la semana pasada un artículo acerca de lo bueno y lo malo que es la comunicación. Hoy estamos viviendo realmente la era de la comunicación. Tenemos canales que nos pueden informar de cosas que están pasando este mismo instante al otro lado del mundo. Y lamentablemente sí quisiéramos aprovechar este espacio para hacerles un llamado a las personas que utilizan redes sociales, a las personas que utilizan comunicación para que podamos replicar la información que esté debidamente comprobada. Vivimos una época muy difícil, muy compleja. Hemos perdido hermanos, hemos perdido vecinos, hemos perdido abuelos, hemos perdido madres, y es muy complicado poder manejar toda la información que se tiene para incluso darnos tiempo de vertir información que no está probada y comprobada, ¿no? Yo les hago un llamado sobre eso porque es muy complicado desde los organismos del Estado, desde el mismo municipio. Todos los días recibimos información que nos dicen que se pasó a semáforo, que esto está pasando, que por qué no se cambia, qué es lo que debemos hacer. Y es complicado, les digo, es muy complicado porque mucha de la información que circula, sobre todo en redes sociales, no es información que viene desde la fuente, y eso nos está haciendo mucho daño. Posiblemente las personas ponen más presión, se agravan porque leen información no ayuda, que no aporta, sino más bien es una información que hace que las personas puedan asustarse más. Y eso les rogamos a los amigos, a las amigas que nos están escuchando en este momento, que nos ayuden también con eso. Gustavo, acá tengo un par de preguntas y estas serían las últimas para ir cerrando este programa y agradecerte. Estábamos más de hora y media ya conversando y todavía no se nos acaban las consultas que tiene la gente. Estefanía Camacho nos dice: una persona con el 70% de los pulmones afectados, ¿se puede recuperar o se queda dañado de por vida, para toda la vida? Bueno, hay que determinar cuál es la afección que tiene, pero entendería yo a que hace referencia a una fibrosis pulmonar posterior a una infección o a un evento pulmonar. Las fibrosis pulmonares no recuperan, no regeneran, eso va quedando, y por eso la importancia de acceder a un tratamiento oportuno, rápido y un manejo y prevención de estos eventos secuelares que se dan. Gustavo, acá me preguntan, ¿cuál es la función de los ejercicios respiratorios? ¿Realmente sirven o es solo post-COVID o se pueden hacer de manera preventiva? Definitivamente los ejercicios respiratorios han una intensidad pulmonar previa a una y en la recuperación post-COVID
en las afecciones respiratorias bajas. Entonces, la terapia respiratoria desarrolla neumonía es básico para el manejo y no hay que restar importancia y de hecho hay que promoverlo en las personas. Hemos visto y hemos podido hacer activos para pacientes de las mismas características. Personalmente, como médico, la recomiendo y la promuevo también. Gracias. Camacho, médico guarandeño que nos ha acompañado en esta tarde. Me quedo con una vida más. La única posibilidad que tenemos en este momento de seguir como mismos con que convivimos a las personas con las que amamos, cuidándonos. Te dejo con las últimas palabras, Gustavo. Agradecido, Marco, por la invitación. Es y ha sido un gusto poder compartir, poder aportar con algo hacia la gente, hacia la población, con la esperanza de que se avisoren y vengan días mejores, deseándole siempre bienestar a la ciudadanía, recomendándoles también que se cuiden, recomendándoles que sean responsables. Necesitamos de la responsabilidad, y lo digo como médico de atención, superar esta dura crisis, esta dura situación que en este momento nos está sobrepasando. Estamos siempre a las órdenes para poder compartir y aportar, ser propositivos. Creo que ahí está también la base de toma de decisiones, siendo amplios y escuchando criterios. Felicito también esta iniciativa, programas como este generan educación, generan conciencia y generan resultados a nivel de la gente y la población. Muchas gracias, Marco, y un saludo también a la gente que nos ha acompañado. Gustavo, muchas gracias. Te voy a robar un segundo. Me llegó un mensaje de parte de Carlos Lara que te manda un abrazo. Dice Carlos, excelente programa. Felicitaciones, un tema de mucho interés y un ponente de primer nivel. Él nos dice, mi pregunta es si es factible que la provincia elabore y tenga su propio cronograma de vacunación y esto lo presente ante el Ministerio de Salud. Con esta pregunta terminamos y te ruego disculpes, pero Carlos nos dice, por favor, pregunta. Cada realidad situacional es distinta. Yo creo que las líneas generales tienen que estar dadas por el Estamento Superior en Salud, el Ministerio. Sin embargo, la aplicabilidad tiene que ser sugerida por la realidad local. ¿Quién mejor que la gente de acá para conocer cómo establecer mecanismos adecuados y óptimos de vacunación para evitar situaciones adversas? Yo creo que es una propuesta válida y no en el tema de vacunación, pero sí en el tema de manejo de pandemia. Se pudo hacer, se pudo sugerir y nosotros tomar nuestra línea de acción cuando se respetan líneas básicas, las líneas madres en los planes de vacunación, porque al ser fundamentada en este momento en un derecho a la vacunación, al tener restricción y estar abarcada en su totalidad por el Ministerio de Salud, tienen que seguir disposiciones del órgano superior, pero sí se debería haber mecanismos de aplicabilidad locales, en base a realidad local, en base a situaciones y circunstancias propias del sitio donde se está aplicando. Yo creo que eso le hace falta a todo nuestro sistema de salud, y eso lo he dicho cuando estuve en el sistema de salud, lo dije cuando no ingresaba todavía al sistema de salud, lo proponía, y ahora sigo ratificando. Las realidades tienen que ser manejadas de forma individual, porque los modelos que han sido copiados, los modelos que intentan ser replicados y no conciben realidad local han fracasado. Entonces,
en el ámbito de vacunación yo creo que se puede proponer respetando siempre la línea base por todas las consideraciones que les he mencionado. Amigos, amigas, les queremos agradecer a nombre del municipio de Guaranda, del alcalde Luis Medardo Chimbolema, del equipo de comunicación del municipio de Guaranda, del equipo de Guaranda TV, de la radio Runa Cunapa y de la radio Crisólito que nos han retransmitido en esta noche su presencia. Invitarles para el próximo jueves a la misma hora, a las 18 horas, estaremos nuevamente hablando de las dificultades, de los problemas, de las soluciones, también conociendo cosas de nuestra ciudad. Buenas noches y buenas tardes. Hablemos. Ciudadano. Entonces yo le pregunté si tenía síntomas y me dijo que no, entonces le dije como no tiene síntomas, entonces hágase la prueba.